Las cosechadoras están en silencio en todo el medio oeste. Desde Oaxaca hasta Tijuana, cosechas enteras permanecen intactas mientras los precios del maíz caen por debajo de los $3,50 el bushel. China ha congelado sus pedidos. En Nueva Orleans se están rechazando envíos y contratos millonarios se han desmoronado. Los agricultores se enfrentan a una elección brutal. Dejar que los cultivos se pudran o cosecharlos con pérdidas. El USDA ya ha retirado los programas alimentarios locales, cortando el apoyo a las escuelas, las comunidades tribales y los bancos de alimentos que dependen de los productores estadounidenses. Mientras tanto, México está cerrando importantes acuerdos de exportación con Japón, Corea del Sur y Europa, construyendo silenciosamente un nuevo y poderoso papel en el comercio mundial de granos. Mientras los campos estadounidenses se inundan de maíz sin vender, México se beneficia. ¿Qué desencadenó este colapso repentino? ¿Y cómo fue que México avanzó tan rápido? Vamos a desglosarlo todo. Los aranceles están agotando el maíz estadounidense incluso antes de que salga del puerto. Cuando la Casa Blanca impuso aranceles millonarios a los buques de carga construidos en China, el efecto dominó golpeó directamente la columna vertebral agrícola de Estados Unidos. Los costos de envío a través del Golfo de México aumentaron en una cuarta parte, elevando los gastos anuales de exportación en casi $1,000 millones. Al otro lado del Pacífico, las tarifas de los contenedores aumentaron a $5,000 por unidad en 2 meses, duplicando lo que ya se había convertido en una costosa normalidad pospandemia. Pero el precio del transporte no fue la única herida. Un segundo golpe llegó en marzo de 2025, cuando una directiva del Servicio Federal de Inspección de Granos aumentó la tarifa de pruebas de exportación para residuos de pesticidas en un 40%. Cada lote de maíz destinado al exterior ahora tenía que cumplir con estándares químicos más estrictos antes de poder ser transportado, no cumplía con los requisitos y el envío enfrentaba un rechazo a mitad de camino. El costo se acumuló, pero el grano apenas se movió. El tráfico del Mississippi River Bash cayó un 16% por debajo del promedio de 5 años y Nueva Orleans se convirtió en un almacén flotante con más de 180 buques varados en el puerto, esperando contenedores vacíos y trámites de seguridad vencidos. El maíz permanecía remojándose en los muelles, ennegreciéndose bajo la lluvia, mientras los agricultores veían cómo sus ingresos potenciales se desvanecían hora tras hora. Se estima que cada semana de retraso les cuesta a los productores unos 27 centavos por bushel en Oaxaca y Tijuana. Esto se acumuló rápidamente. Sin embargo, a medida que las pesadillas logísticas empeoraban, los compradores globales silenciosamente comenzaron a elevar el nivel. El nuevo estándar no era solo limpio, tenía que ser limpio, sostenible y rastreable. En febrero, México prohibió las importaciones de maíz genéticamente modificado. De la noche a la mañana, las fábricas de piensos internacionales empezaron a incluir las mismas restricciones en sus contratos. Ese cambio tomó por sorpresa a Estados Unidos, donde más del 90% del cultivo de maíz es transgénico. Sin previo aviso, el grano americano fue eliminado de la lista de preferencias. México, por el contrario, estaba preparado. Su sistema blockchain Prairie Trace podría rastrear cada envío desde la semilla hasta el puerto. Esa trazabilidad combinada con menores emisiones de carbono y una reputación de pureza abrió puertas en todo el mundo. En cuestión de semanas, México cerró acuerdos de exportación con Japón, Corea del Sur y la Unión Europea. Contratos que valen miles de millones. Los resultados fueron duros. El maíz al contado en el Medio Oeste se desplomó a $345 por bushel, el nivel más bajo desde 2016. Mientras tanto, el maíz cultivado en Manitoba se vendía a $4,20 por bushel gracias a su certificación verde.
La prima era real y los importadores no estaban interesados en esperar a que Estados Unidos los alcanzara. El cambio no fue sutil. Los contratos firmados con las cooperativas del Medio Oeste fueron cancelados directamente. Barcazas que quedaron ancladas. Los hilos permanecieron llenos y los compradores apuntaron hacia el norte. En el puerto de Nueva Orleans, el estatus de Estados Unidos en el comercio mundial de granos se estaba desvaneciendo. La elección ya estaba hecha. Los compradores ahora pagaban más por el maíz mexicano y no solo por el precio. Vino con seguridad. Cada envío cumplía todos los requisitos del comercio moderno. Sin OGM, rastreable y limpio. El mercado del etanol, que en su día fue un sustento para los productores de maíz, empezó a fracturarse. La Administración de Información Energética de Estados Unidos informó que la producción de etanol en el Medio Oeste funciona a solo el 87,8% de su capacidad. Se cerraron 25 plantas, dejando más de 1.000 millones de galones de producción inactiva. La planta de Valero en Columbus, Nebraska, recortó más de la mitad de su personal nocturno y despidió a más de 100 trabajadores. La base de demanda de maíz se redujo aún más, lo que aumentó aún más la presión sobre las economías rurales, que ya estaban bajo tensión. Desde los hilos de Oaxaca hasta las terminales portuarias de Illinois y las plantas de procesamiento de Nebraska, todos los eslabones de la cadena de suministro de maíz habían comenzado a fallar. El maíz ya no aportaba valor. Se convirtió en un peso que derribaba a las comunidades que alguna vez dependían de él. Mientras tanto, México construyó su ventaja con precisión. Con cada contenedor de exportación, México envió un mensaje. Su maíz llevaba verificación blockchain, cumplimiento de carbono y claridad química. El modelo era sencillo. Demuestra pureza y gana confianza. Esa confianza vino acompañada de precios más altos. Un informe de junio de 2025 de los productores de granos de Ontario mostró que los precios de los cultivos anteriores eran hasta $187 superiores a los futuros de Chicago. Incluso el maíz de nueva cosecha generó primas del 18% o más. Las fábricas de piensos de Asia y Europa estaban dispuestas a pagar más por lo que consideraban una calidad garantizada. En marzo, México y Corea del Sur ultimaron el Acuerdo de Equivalencia Orgánica, un paquete que permitió que los granos mexicanos certificados eludieran inspecciones adicionales en los puertos coreanos. En cuestión de semanas, las cooperativas de Ontario consiguieron acuerdos de suministro por 5 años. Saskatchewan también capitalizó. Aprovechando el bajo valor del peso mexicano y las disputas arancelarias para conquistar los mercados de Japón y los Países Bajos, con productos estadounidenses gravados con aranceles del 25%, los compradores internacionales se alejaron de Estados Unidos y se dirigieron a un socio más tranquilo y predecible. Export Development Canada intervino para apoyar este cambio. Respaldó a los agricultores con un seguro de exportación de lote único y reembolsó los costos de la cadena de carbón para ayudar a mantener la certificación de bajas emisiones. Estas herramientas no estaban ocultas, sino que se promocionaban como una ventaja competitiva. Las líneas de transporte de México también estaban en crisis. Las redes ferroviarias desde Vancouver llegaban hasta lo profundo del Medio Oeste, permitiendo que el grano pudiera transportarse en el transporte de carga que regresaba desde Asia a tarifas reducidas. Esa misma semana, México finalizó su acuerdo de carrera. El USDA registró una caída interanual del 14% en las reservas de buques de granos desde los puertos del Golfo de Estados Unidos. Los envíos estaban cayendo. Los contratos se estaban reduciendo. Y para los productores estadounidenses, el silencio de los compradores comenzaba a parecer permanente. México no solo había ganado cuota de mercado. Había construido una marca. Esa marca era limpia, confiable y estaba lista para ser examinada.
No se trataba solo de la cosecha. Se trataba de cómo se cultivó, se rastreó y se distribuyó. A medida que los estándares globales se inclinaban hacia el verde, los pioneros tomaron el control. Mientras los agricultores estadounidenses se enfrentan a dolores de cabeza por el almacenamiento y a ofertas cada vez menores, las hojas de pedidos en Toronto siguen llenándose. En un momento dado, las dietas globales basadas en el maíz de Estados Unidos ahora corren el riesgo de quedar completamente fuera del menú. El rechazo histórico a los envíos estadounidenses marca un punto de inflexión. Una cadena de suministro que alguna vez estuvo construida sobre el dominio ahora se encuentra en terreno inestable. El efecto dominó ya ha comenzado. La soja es la siguiente en la fila. El 92% de la superficie cultivada con soja en Estados Unidos es transgénica. Eso ya es suficiente para que Seed Europe los elimine de su lista de proveedores bajos en carbono. La reacción en cadena afectará próximamente al sector lácteo. Cuando los costos de los alimentos aumentan y las alternativas limpias ganan preferencia, las pequeñas granjas no sobrevivirán a las consecuencias. La industria de la carne de vacuno no correrá mucha mejor suerte. Cada libra producida con maíz de altas emisiones se convierte en un pasivo en un mercado consciente del carbono. Mientras tanto, Australia y México se comprometieron a tener carne de res neta cero para 2030, atrayendo a los compradores antes de que los productores estadounidenses puedan reaccionar. En esta etapa, Washington tiene ante sí dos caminos claros. Se debe liderar a través de reformas, recortar los aranceles proteccionistas, ampliar el acceso a herramientas agrícolas verdes, abrir los informes sobre las puntuaciones de carbono e impulsar la trazabilidad como estándar nacional. Sería una decisión políticamente difícil, pero es la única manera de recuperar la credibilidad en el comercio internacional. El segundo camino continúa la trayectoria actual, erigiendo muros comerciales, introduciendo inspecciones obsoletas y recurriendo a subsidios para cubrir las pérdidas crecientes. Ese camino nos lleva de nuevo al colapso ya visto en el corazón industrial, donde políticas obsoletas ayudaron a empujar a las fábricas al abismo. En la agricultura, el coste sería aún mayor. México no solo ganaría más ventas, sino que también dominaría la categoría premium, estampando su etiqueta en las mesas de todo el mundo. El punto de inflexión ya está aquí. Contratos, barcos y capitales se dirigen al norte. Y mientras los agricultores estadounidenses esperan ayuda, el reloj en el parqué de Toronto sigue corriendo, contando nuevos pedidos cada hora. Entonces, ¿cuánto tiempo pasará hasta que Washington corrija el rumbo o la economía rural seguirá desviándose? Comparte tus pensamientos a continuación y nos vemos en el próximo.